Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Los invitamos hoy a que nos acompañen en el devocional del día 13 de abril. Vamos en el devocional número 103, Lámpara a tus pies. Me gustaría que hoy pudiéramos compartir los capítulos y vamos a iniciar con Hechos del 4 del 1 al 22. Nos acompaña hoy Martica, entonces vamos a estar las dos compartiendo el devocional. Listo. Si quieres, vamos a Dice así. iniciar con una pequeña oración para que pues Dios tome el control de este devocional, Nuricita, y nos vaya dando su guía, ¿te parece? Entonces, si quieres, Amén. inicias con una pequeña oración. Bueno, Señor Jesús y Padre Eterno, en esta mañana queremos darte gracias por este día, por tu misericordia que se extiende para nosotros. Te pedimos, oh Dios, que seas tú hablando en esta hora, que tu palabra sea como esta buena semilla para nuestro corazón, que podamos aprender de ella, que podamos retenerla en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que hables a cada corazón que hoy nos escucha y que tu palabra, Señor, sea cayendo en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén. Dice así la palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, almacenémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, algo que me impactaba de esta palabra, nos habla de Pedro, nos habla de Juan, que sanaron a una persona que estaba enferma. Y me impactaba mucho porque ellos eran personas que tenían el conocimiento de la ley, eran en cierta manera espirituales, pero no creían aún viendo el milagro, no aceptaban lo que Jesús había hecho, que Jesús había muerto, había resucitado y que en nombre de Jesús era que ese hombre había sido sano. Muchas veces nosotros
podemos creer en Jesús, escuchamos hablar de Jesús, vemos los milagros evidentes, pero no los aceptamos simplemente porque nuestro corazón está endurecido. El corazón de estas personas se endureció, los querían encarcelar, les prohibían que hablaran de Jesús, pero lo que ellos habían hecho era evidente. Y algo que me impactaba aún más es que ellos tenían el aroma de Jesús, como hablaban en este tiempo de convención de mujeres para las que pudieron participar. El aroma de Jesús era tan evidente que ellos reconocían que sí había sido un milagro y que ellos estaban con Jesús, que ellos habían vivido con Jesús, que ellos habían participado de las enseñanzas de Jesús y de acuerdo a esto era imposible que negaran los milagros. Y ellos decían que a pesar de que les prohibieran, ellos sabían a quién servían y primero era obedecer a Dios que a lo que los hombres quisieran decir o hacer, no importando ninguna consecuencia. Eso fue lo que me impactó mucho de este capítulo, Martica. No sé tú qué nos puedas alimentar. Bueno, a mí personalmente, Noricita, yo pienso que me hizo pensar en algo y es como muchas veces el enemigo va a tratar de callarnos aun cuando estemos haciendo lo correcto. O sea, habrá gente que nos va a cuestionar, que nos va a criticar, que va a venir a traer juicios en las cosas que nosotros hacemos, pero no lo están haciendo directamente porque nos quieran callar a nosotros, sino porque realmente no quieren es que prediquemos de Dios. Y por lo que tú decías, es donde nosotros debemos entender que nosotros no hacemos las cosas para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Que no por querer agradar al mundo vamos a callar, porque es el nombre de Jesús el que tiene que ser predicado en este tiempo, y que mientras nosotros estemos haciendo las cosas delante del Señor y guiados por Él, no debemos dejarnos llenar ni de acusaciones ni de temores, sino que por el contrario, como decía Jesús, el fruto se conoce por el árbol, perdón, por el fruto se conoce el árbol. Y cuando nosotros vemos cómo Dios está obrando, claro, habrá gente que se va a incomodar, habrá gente que nos va a juzgar, pero realmente lo que quieren hacer es detenernos. ¿Y qué debemos hacer? Lo que hizo Pedro. Simplemente determinarse que en su corazón él quiere agradar a Dios antes que a los hombres. Si de paso los agradamos con lo que hacemos, genial, pero siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Va a haber gente que nos va a juzgar porque, como decías, en su corazón ellos están endurecidos. Súper. Listo, amigos. Vamos a continuar entonces con el siguiente texto que está en el libro de Deuteronomios. Está en el libro de Deuteronomios capítulo 19. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 19. ¿Qué dice? Permítanme aquí. Ay, un momento que la tecnología me está dejando y me está impidiendo en este momento. Perdón un segundito, voy a bajar el devocional, a cambiar el texto. Listo. Capítulo 19 del libro de Deuteronomios que dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra tu Dios te da a ti y a tus heredades y habites en las ciudades y en sus casas. Perdón, si estoy leyendo el que es, Ulicita, o estoy leyendo otro texto. No, sí, Deuteronomio 19. Listo. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te repartirás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás, ay, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en herencia, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y a dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel oirá a esta ciudad y vivirá. Y no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser algo
por ser largo el camino y le hiriere de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades y Jehová tu Dios y Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra por que te prometió para dar a tus padres. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo echare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y si huyere eh, a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien en la herencia que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Leyes sobre el testimonio. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare falso testigo contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como el que pensó, como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedarán oirán y temerán y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti, y no les compadecerás vida por vida, ni ojo por ojo, ni diente por diente, ni mano por mano, ni pie por pie. Listo. Básicamente en este texto, mi Nuricita, yo veo dos temas específicos de los cuales la palabra está hablando, y uno son las ciudades de refugio, que habla de que específicamente vemos cómo la misericordia de Dios está extendida aún para cuando nosotros cometemos pecados por debilidad o pecados inocentes, por así decirlos, que no fueron con premeditación. A diferencia de cuando digamos, en el derecho penal se habla de cuando se hace algo por doloso, que simplemente fue algo que tú hiciste sin culpa, a cuando tú lo haces con premeditación, que es culposo. Sí, perdón, culposo es cuando tú lo haces sin premeditación, y doloso es cuando tú premeditaste por odio, por venganza, por lo que haya sido, que es muy diferente a cuando tú planificas, a cuando simplemente de pronto cometiste digamos, un crimen contra otra persona, atropellaste a alguien sin querer, le causaste la muerte en un accidente, circunstancias que no estaban, digamos, en nuestro corazón de hacerle daño a otro, pero que el solo hecho de causar daño a una familia va a desatar venganza y deseos de muerte en otros. Entonces vemos cómo Dios aún guardaba la vida y entendía que muchos podemos caer en pecados no buscándolo hacer, y Dios nos muestra que Él extiende su misericordia y que quiere guardar aún la vida de aquellas personas. Pero también es importante en la segunda parte, donde Él habla de cómo identificar si alguien es inocente o es culpable, y es que no solamente porque alguien venga y te acuse, una sola persona puede venir y decretar que tú estás cometiendo un error. Entonces también es como Dios enseñándonos que nosotros no nos podemos dejar guiar por nuestros propios juicios,
o por lo que nos parece, sino que realmente cuando vamos a determinar si alguien cometió o no una falta contra nosotros, debemos también cerciorarnos que otra persona haya visto lo mismo y no que nosotros estemos cayendo en injusticia porque podemos quizá estar nosotros mismos cometiendo un delito contra esa persona porque pues nadie está exento de fallar. Entonces, básicamente, digamos que esas son como las dos enseñanzas que yo veía. No sé, Nuricita, a ti, pues, ¿qué te llamó la atención de esto, de este texto? Sí, Martica, pues básicamente a mí me impactó mucho que el Señor siempre se toma el tiempo de aun cuando estamos en dificultades, eh, inventarse las formas para que podamos pues sacar adelante las cosas, ¿no? Aquí algo también que me impactó mucho es decía que no, o sea, cuando alguien iba en contra de la otra persona, o sea, un testigo, los jueces se tomaban el tiempo de averiguar si esa persona sí realmente estaba diciendo la verdad, o sea, no juzgaban a la ligera, sino que se tomaban el tiempo. Y esto pues nos da a entender que Dios es un Dios de equidad, ¿no? Que Él siempre pone personas pues para que nos orienten, nos guíen, guarden nuestro camino. Eh, y pues igual que podamos entender en este tiempo que no podemos levantar falso testimonio contra otros, que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, que daremos cuenta al Señor el día del juicio de todo lo que nosotros digamos, que tenemos que ser personas muy prudentes y eso, pues básicamente a mí me gustó mucho esa parte de las ciudades que Él permitió que se crearan para ese tipo de personas y que todo se hacía bajo la ley, en orden. Sabes que algo que recordaba ahorita y es en esta parte hay una parte que dice que aquel que ha pecado aún conscientemente, en la época de antes existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ujú. Pero Dios me recordaba ahorita algo que él dice en el libro de Mateo capítulo 5 donde él dice que ya la ley, Jesús no le vino a abrogar la ley, pero sí vino a darle un sentido verdadero y es el hecho en que aún si tú y yo hemos pecado y hemos cometido a un delito de ese estilo, debemos entender que la gracia y la misericordia de Dios ya abolió aún ese decreto de muerte para aquel que se arrepiente, porque Jesús ya pagó el precio por nosotros. Entonces es entender que lo que Dios a mí me estaba tratando como de mostrar es, no importa si tú has cometido pecado, debes entender que la misericordia de Dios está para poder darte una nueva oportunidad y para poder redimirte, pero también para poder resguardar la familia de aquellos a quien tú lastimaste. Entonces, como que Dios quiere restaurar no solamente, en este caso al homicida, sino también al vengador de la sangre, que es aquella persona que quizás en su corazón nace odio y resentimiento, y pues que a través también del sacrificio de Jesús podemos orar para que se borre el daño cuando no, pero obviamente cuando en nosotros hay un arrepentimiento, ¿no? O sea, la sangre de Jesús fue hecha no para todo aquel que cometa pecado, sino para aquel que, aunque cometió pecado, sea capaz de arrepentirse. Listo, minoricita. Vamos a continuar. Amén. Y también, Martica, entender que Dios le daba como o sea, estaba cuidado de las dos personas, ¿no? A uno lo enviaba a la ciudad, pero al otro le daba el tiempo de recuperarse, ¿no? Sí, Listo, vamos a leer entonces Deuteronomio capítulo 20. capítulo 20 del 1 al 20. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado?
Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en batalla y otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es ese hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepa que no lleva fruto podrás destruirlo y tratarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Bueno, en este capítulo nos habla de cómo Dios les mandaba que hicieran la guerra, pero algo que me impactaba era en los primeros capítulos que les habla que no había que tener temor, que no tenían que desmayar, que no tenían que temer a los carros, a las armas que ellos manejaban, porque Él estaba con ellos. Otra parte que me gustó mucho es que decía que el sacerdote tenía que hablarles, o sea, darles como las indicaciones, también como la bendición para que se fueran a hacer la guerra, ¿sí? Entonces me impactaba mucho que Dios les decía que Él iba a pelear con ellos, que no tuvieran temor, que no se dejaran amedrentar porque Él iba en la batalla y también iba peleando con ellos. Entonces, son como esas cositas las que me impactaron, me gustaron mucho acerca de este capítulo, Martica. Listo. A mí personalmente, pues igual que a ti, me llamó mucho la atención de cómo Dios nos dice que cuando nosotros vamos a enfrentar una guerra no podemos ir con gente que tenga un corazón dividido, o sea, sino que realmente debemos entender que nuestra batalla es con Cristo y esto me hace pensar a mí, es examinarme en qué momento de pronto nosotros hemos perdido la guerra por no tener un corazón firme en Dios y que para poder enfrentar debemos entender que la vida misma es una batalla constante. Cristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, nosotros vamos a tener guerra todo el tiempo y debemos entender que es Dios quien nos da la victoria, pero que todo depende de si nuestros brazos, como pasaba en la época antigua, bajan, o sea, si nuestra fe baja, si estamos mirando más a las circunstancias que a Dios. Pero también me llamaba la atención en la última parte cuando él le hablaba de cómo debemos ser nosotros cuando tenemos que enfrentar situaciones y cómo él les decía a ciertos pueblos, con ellos busquen hacer la paz primero antes de agarrarse, o sea, hay circunstancias en las que Dios nos dice, no es necesario irse de frente a destruir, a menos de que esas personas o de que esa situación venga de parte del enemigo y no se preste para poder hacer la paz, siempre debemos tratar de buscar la paz, pero hay circunstancias donde Dios no nos dice que hagamos la paz. Y es aquello, recordemos que cuando él habla del Ferfeseo, el Eteo, el Amorreo, todos estos pueblos representan aquellos pueblos o representa todo aquello en lo que nosotros debemos completamente raerlo porque nos puede destruir. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo venir a hacer la paz con algo que me contamina, con algo que es pecado, con algo que sé que me va a llevar a la destrucción. Y es como también Dios mostrándoles a ellos que aún de pronto vamos a tener diferencias con las personas, familia, tal, con esta, siempre vamos a tratar, vamos a tener que buscar con ellos guardar la paz y no destruir, pero habrá casos
personas extrañas o aún dentro de tu misma casa, si hay personas que se convierten en aquel que te pueden destruir, el Señor dice que por completo hay que cortar esas relaciones y no hay que permitir que la vida de ellos nos destruya. Sí, Entonces, Martica, otra cosa que se me viene ahorita al corazón es que aquí nos habla que les decía, o les decían, si usted tiene una casa y no la ha estrenado, vaya y estrénela. Si usted se casó y no ha estado con su esposa, vaya y comparta con su esposa. O sea, como que haga todo lo que tiene que hacer porque el tiempo de batalla es para que usted esté enfocado y concentrado, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer conquistas, queremos hacer cosas, pero estamos con un pedacito del corazón en la conquista y otro pedacito de corazón en otras cosas que nos están quitando el enfoque. Entonces, era eso, ellos los llamaban a que estuviesen enfocados, concentrados y directo a la conquista. súper. Listo. Vamos a dar continuidad con el capítulo 13 del libro de Job. Listo. Entonces vamos a leer este texto que dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera desde os fuera de la sabiduría. Ahora mi razonamiento es el siguiente y atento a los argumentos estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Hablaréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que Él os escudriñase. ¿Os burlarías de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, sidamente solamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escúchame y te hablaré, y que me venga después de lo que viniere. Porque, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, y si yo expusiere mi causa, sé que estará justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombra tu terror. Llama luego y yo responderé. Os hablaré y respondedme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? Y la hora arrebatada has de quebrantar, y la hoja arrebatada has de quebrantar, y a la paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observa todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se ha gastado de carcoma como vestido que roe la polilla. Wow, sabes, este pasaje, Nuricita, es tremendo porque yo pienso que en el caso de Job, esta respuesta que él comienza a dar es un tiempo donde lo comienzan a acusar, donde los seres humanos no podemos entender las cosas que estamos viviendo y nos cuesta entender los planes y los propósitos de Dios. Y muchas veces cuando estamos viviendo tiempos difíciles, nuestro corazón se llena de temor, se llena de dudas, de incredulidad,
pero aún así, Job, en medio de lo que vivió, y a pesar de que sus amigos lo acusaban, él seguía diciendo, yo no he perdido mi confianza en Dios, y aunque Dios me matare con todo, yo seguiré. Pero me hacía pensar en algo, y es como él entiende que a pesar de pronto de que él sigue confiando en Dios, tiene la confianza de saber que Dios lo va a escuchar. Y eso me hacía pensar en algo, y es cuando yo llegué a los caminos de Dios. Yo tenía mucho temor a hablar con el Señor porque me habían enseñado a ver a un Dios juez, a un Dios que está lejos y no a un Dios papá. Y cuando Dios me dice un día es que yo te hice mi hija, para que como hija tú tengas la tranquilidad de acercarte a mí, y más cuando dice que cuando Cristo murió y el velo se rasgó, fue como darme esa oportunidad de entrar a la presencia, aún de poderle decir las cosas que no entiendo, y era lo que Job estaba diciendo. Aún aunque yo sigo creyendo en ti, aunque sigo confiando en ti, tengo la confianza de tener que acercarme a la presencia de Dios y poder decirle lo que estoy sintiendo en mi corazón y derramar mi corazón y poderle decir que aún no entiendo lo que está viviendo, con la confianza y la certeza de que Dios va a poder entender. Entonces, para mí es como ese llamado a que no pierda la confianza en medio de las cosas difíciles que vivamos, porque no por el hecho de que estemos con Dios significa que todo nos va a ir bien, ni tampoco permitamos que la acusación de otros nos destruya la confianza en Dios, y que debemos siempre permanecer creyendo que aún podemos acercarnos a derramar nuestro corazón delante de Dios, aún decirle aquellas cosas que no entendemos para que Él traiga a nosotros consuelo, nos dé paz, aún que no entendamos, mientras estemos en esta vida, quizás no entendamos muchas cosas, pero creo que cuando uno es capaz de poder hablar con Dios y de sacar todas esas cosas, Dios como que drena ese dolor y nos permite poder tener paz. No sé, mi Noricita, Dios, ¿qué te ha hablado a ti? Bu- Bueno, aquí en este capítulo es como si Job llevara a meditar al ser humano en cuanto a las causas del sufrimiento, ¿no? De todo lo que él creía o lo que sus amigos le hacían creer que estaba tan mal en su vida y que a causa de esto estaba sufriendo, ¿no? Y es ver cómo el ser humano es vulnerable, ¿no? Y frágil, es frágil ante la vida, ¿no? Entonces, es que podamos confiar en este tiempo en lo que tú decías, que podemos acercarnos confiadamente, a hablar con Dios, a conocerlo, a tener una intimidad con Él diferente, ¿no? No como ese Dios regañón como nos lo hacen ver muchas veces, ¿no? Y ese Dios que es justo y que si las cosas pasan en nuestra vida es porque algo quiere enseñarnos el Señor. Súper. Listo, entonces vamos a finalizar con la Bueno, reflexión del devocional del día de hoy y una pequeña oración. Entonces, Nuricita, te doy paso para que puedas leer el devocional de hoy. dice, el capítulo principal dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Job 13:3. Es increíble dimensionar todo lo que Job vivió. Perdió todo lo que tenía, incluso sus hijos, y aún en medio de su gran dolor debió soportar las palabras acusadoras de quienes decían ser sus amigos. Aún así, y a pesar de todo, con su dolor, Job nos enseña una valiosa lección, y es la de buscar a Dios por encima de cualquier cosa. Esto podemos entenderlo de dos formas muy importantes. La primera nos enseña que muchas veces nos encontraremos con muchas personas que dirán cosas de Dios que no son correctas, pero no por eso debemos alejarnos del Señor. Muchas personas no se alejan de la iglesia porque se encontraron con alguna persona que los lastimó o que hizo algo incorrecto. Job conoció de forma personal a Dios y nunca permitió que personas malintencionadas lo alejaran de ese amor genuino. Martica, ¿me regalas, por favor? Dice lo segundo, gracias. Lo segundo es que aún en el momento de mayor desesperanza, Job entendía que solamente Dios tenía una respuesta. Él no quería una respuesta humana porque sabía que el consuelo que necesitaba solamente estaba en su Redentor. Job nos enseña algo que nos cuesta mucho entender. Entre más dolor estemos viviendo, con más pasión debemos buscar a Dios. Ay, qué Amén. Entonces, me gustaría que pudiésemos orar, terminar este tiempo, dando gracias a Dios por esta palabra y por la enseñanza que nos permite tener hoy.
Señor Jesús, en esta hora, Dios, queremos darte gracias por tu palabra, por lo que aprendimos en cada uno de estos capítulos de la Biblia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que si estamos con Jesús y le conocemos a Él, estaremos más que capacitados para hacer los milagros que hizo Pedro, Dios, que seremos evidencia de que un Dios grande y poderoso está con nosotros y que en el nombre de Jesús podremos hacer todo lo que tú quisieres, sanidades, milagros y prodigios, Dios. También queremos darte gracias, Señor, porque tú levantas, Señor Dios, estrategias, Señor, tú creas cosas para guardar y proteger nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento dañamos a otras personas, Señor, pero sabemos que si hay arrepentimiento, tú restituyes, tú guardas y tú haces todo nuevo, Dios. Padre, y como hablaba aquí en Job, Señor, te pedimos, Dios, que podamos entender las cosas que pasan en nuestra vida, aun aquellas que no son fáciles, Señor, pero que podamos entender que si estamos contigo, que si te conocemos, Señor, tú nos muestras esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hoy bendecimos este día, te pedimos, Dios, que seas tú guardando cada persona, que hoy escucha este devocional, que tu palabra haya caído en buena tierra, Señor, que dé un fruto, Señor, agradable y apacible para nuestro corazón. Los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Les damos Amén. gracias por este tiempo, por escucharnos. Gracias, Martica, por haber compartido este devocional. Feliz día Bendiciones. para todos. Hasta luego.